muchas gracias por estar con nosotros en esta mesa de análisis. Hoy vamos por los ecos de la visita del Papa y bueno, tenemos la suerte de tener en el estudio a gente que apreciamos, que queremos, el Padre Latorre. Muchas gracias por estar con nosotros. Está el Padre Ignacio Mendoza Wong Sánchez, está también Luis Alberto Vázquez, el doctor Luis Alberto Vázquez, titular de Diálogos con la Historia, y lo que pretendemos hacer como un recuento de qué fue lo más importante que Francisco nos deja. Yo leía a muchos articulistas, editorialistas decir, el Papa se va el miércoles, el país se queda. ¿Y qué es lo que va a suceder? Y veo también mucho escepticismo, sobre todo en las redes sociales, diciendo que pues el Papa no va a poder cambiar nada con una presencia de 4 o 5 días, ¿no? Es prácticamente imposible, sobre todo porque pues muchas de las veces no hay voluntad. Y lo que es políticamente correcto cuando están recibiendo al Papa y cuando están escuchándolo, pues deja de ser políticamente correcto cuando se trata de seguirle en sus enseñanzas y seguirle en el propósito de hacer de este mundo un mundo más equitativo, más digno, más justo para vivirse por parte de todos. Bueno, pero que sean nuestros invitados los que nos comenten. Ya abrimos también con una participación del auditorio, el señor Torres, porque la pregunta es cuáles son sus conclusiones en torno a la visita del Papa. El señor Torres dice, sobre la visita del Papa, mucha gente atea critica que el Papa no se metió con asuntos como los de los 43, pero el Papa no tiene por qué meterse en asuntos políticos de México. Él vino a dar un mensaje de paz. Esa gente es muy ignorante. Me gustó cómo lo recibieron las autoridades, es lo que nos dice, y con esto abrimos, ¿no? ¿Qué es lo más importante que nos deja Francisco con su visita? ¿Qué de todo lo que estuvo aquí, qué de todo lo que dijo, qué de todo lo que manifestó y hizo, nos va a dejar este eco de tal suerte que haya transformaciones en diferentes ámbitos de la vida en nuestro país? ¿Quién empieza? Bueno, yo nomás quiero comentar sobre lo del señor Torres. Señor Torres, no se le olvide que somos políticos, y que político es un ser humano que por sí tiene que buscar toda la relación de la sociedad, de polis, ciudad. Entonces sí es importante que antes que nada participemos en las cosas importantes de la ciudad. Y el Papa, al venir y al decir una serie de cuestiones importantes que ahorita las vamos a manejar, sí es político. Así es de que, por favor, discúlpeme. Ahora, ya entrando al tema, mira, yo siento que los mexicanos seguimos esperando a Quetzalcóatl. Eso es una realidad terrible. Ciertamente yo quiero separar la figura maravillosa de Francisco, una persona que ha venido a transformar radicalmente la sensación de la iglesia todopoderosa a una iglesia más caminante, caminadora, compañera de la humanidad. Pero el problema se ubica en México, en los mexicanos. Esperábamos demasiado. Queremos que todavía venga alguien de fuera a decirnos cómo hacer las cosas. Y ciertamente ahí es donde se plantean los problemas más graves de la situación. Sin embargo, hay un mensaje, y aquí nos duele, creo que mucha gente nos duele a la noticia de ayer de la muerte de Humberto Eco, sí, ya que mencionabas lo de Ecos. Y sí quiero mencionar el aspecto central de lo siguiente. Yo creo que Francisco a lo mejor en algún momento dado leyó El nombre de la rosa, y creo que sigue siendo válida la discusión que genera Humberto Eco en esa obra sobre las vestiduras de Cristo, la propiedad de ellas, que va muy lejos. Y eso significa, si Cristo era dueño de las vestiduras, entonces la iglesia tiene derecho a tener una serie de recursos inmensos. Pero Cristo no era dueño de las vestiduras. Cristo venía al mundo, venía a entregarse a la humanidad. Y entonces en ese aspecto es importante decir que si Francisco viene a dar un mensaje de humildad, de misericordia, y si es posible que se capte ese mensaje, es el momento en que empecemos a pensar en los demás en México. Ahora, Padre de la Torre, ¿qué de lo que dijo el Papa Francisco en sus homilías, en sus mensajes, qué es lo que usted destacaría y qué es lo que verdaderamente pudiera quedarse en el imaginario, no nada más de los mexicanos católicos, sino de los políticos? Bueno, yo le veo esta visita llena de simbolismos. Desde luego, la elección de las ciudades a las que él
él se determinó ir. Dentro de eso, pues, la valorización de algunos jirones de pastoral que si no estaban olvidados, de todas maneras no estaban muy aceptados, como es el hecho de ir a San Cristóbal de las Casas y de ir a la tumba de don Samuel. También el otro hecho de acompañarse, porque se le amontonan y muchos pueden ir. Él escoge quién le acompaña, de acompañarse del que fue su obispo coadjutor, don Raúl Vera. Y la escena es bonita, y más que nada el simbolismo que trae. O sea, el Papa está diciendo a la Iglesia, a la jerarquía, que de veras es cierto que la Iglesia tiene que desuncirse del poder político y económico de México, que tiene que aliarse más a la gente, al pueblo. Y ahí me parece que sobraron los signos en cada estancia donde estuvo, ¿no? Donde nos hace ver que es otra la actitud con la que se debe de estar. Y también la otra cosa muy importante, lo de la cultura. Desde luego, todo el mundo tenemos cultura. Nosotros los norteños tenemos nuestra cultura. Pero el Papa no está hablando el mismo lenguaje que tiene en Chiapas, por ejemplo, en Tuxtla, que el lenguaje que tiene acá en Ciudad Juárez. Está entendiendo los distintos lenguajes. El lenguaje de Morelia también, con los purépechas, es bien distinto. Yo no sé si se fijaron, pero hay un montón de muchachos llorones en Morelia, pero cantidad de muchachos llora y llora en todo el discurso, ¿no? Hay como diciéndole, denle un viraje. No está correcto como están haciendo las cosas. Yo lo veo así. Claro, sí. Padre Nacho, el Papa nos dejó verdaderas piezas, ¿no? Para pensarlas y para reflexionarlas, pero nos dejó también la posibilidad de ver al hombre, no solamente al Papa, piedra angular de la Iglesia, con todo lo que eso significa, jefe de Estado, un Estado muy, muy pequeño, pero finalmente jefe de Estado, un hombre al que se le rinde prácticamente todos. Pero nos dejó ver también su humanidad, con este enojo, por ejemplo, que tuvo cuando lo iban a tumbar, ¿sí? Y entonces cuando dicen, no seas egoísta, ¿no? Desmitifica. Francisco tiene esta capacidad de desmitificar la figura papal. Sí, yo creo absolutamente, yo estoy de acuerdo. Y no solamente desmitifica la figura papal, desmitifica la existencia humana. Esta división que hacemos nosotros del humano y lo espiritual, y la gente que se siente muy espiritual como que tiene que andar con las manos juntitas y los ojos en casi blanco y casi levitando, ¿verdad? Y lo espiritual es allá muy de golpes de pecho y no. Yo creo que esta es una de las grandes riquezas de Francisco. Encarna, asume pues todo el mensaje de la encarnación, a fin de cuentas. Este Dios que se hace hombre, este Dios que se encuentra en la existencia humana, esta existencia humana que es el espacio único de plenitud, de vida, de salvación, de santidad, y lo expresa de distintas formas, porque dijo en el encuentro con las familias, si se pelean, pues no hay familias perfectas, dijo, ¿eh? No hay familias perfectas, se van a pelear, no le hace que salten platos, que vuelen platos, ¿verdad? Sobre todo cuando se mete la suegra, dijo por ahí, ¿verdad? A los obispos les dijo, oigan, peléense, no hay problema, peléense, pero de cara, de frente, después reconcíliense. Y luego cuando a los presos les habla y les dice una palabrita muy
yo les estoy hablando de esto no desde el que da la cátedra, sino desde el que tiene la experiencia de fragilidad y de errores y de limitaciones. Y luego lo vemos molesto y reprendiendo y regañando, y se le notó el rostro, ¿verdad? Y dice uno, ¿de qué se trata? Pues se trata de cómo en la vida concreta, en las cosas de todos los días, en lo más ordinario, ahí es donde nosotros encontramos los espacios para transformar y para hacer crecer. Y estas son las expresiones de la encarnación, a fin de cuentas, de este misterio del que Él viene a ser testigo, de la misericordia, del que se inclina ante la miseria humana y la levanta. Y yo creo que esa fue la gran invitación. Ahorita la pregunta que tú hacías al inicio, me parece muy interesante, ya lo decía Luis Alberto. No vino a traernos soluciones, pues no es él quien es. Él dijo, no voy como rey mago, ¿verdad? Cargado de soluciones y de respuestas. Yo digo, me gustó mucho la frase, seguimos esperando a Quetzalcóatl, ¿verdad? Es decir, asume tu responsabilidad, te toca a ti. En palabras más, palabras menos, no dejen pasar. México ha salido adelante a lo largo de su historia. Refirió el hecho guadalupano, pero no solamente el acontecimiento guadalupano, que para los católicos tiene interés. No, refirió la cultura, que va más allá de lo solo guadalupano. Lo guadalupano entra ahí, pero hay gente que no es guadalupana y que no es católica y es mexicana. Y sin embargo, como mexicanos tenemos en nuestra raíz cultural muchos esfuerzos, muchos anhelos, muchos logros, muchas cosas en donde en el pasado México ha salido adelante. Y yo entendí a un papa que nos decía, véanse, vean todo lo que tienen. Cuando dijo el futuro, la riqueza de México son sus jóvenes, pues es el presente y es el futuro, ahí está. No lo pierdan. Como que el interés del Papa, yo así lo percibo, ¿verdad? Porque pues además conoce América Latina y no nos vio desde Europa, ¿verdad? No nos habló desde el europeo, nos habló desde el latino, ¿verdad? Desde el que está dentro y conoce. Yo así lo entendí, ¿verdad? Nos dijo, hey, véanse iglesia, véanse sociedad, vean todo lo que tienen y todo lo que están perdiendo por su inconsciencia o por no asumir las oportunidades y aceptarlas y ser creativos e ir hacia adelante y amarrarse al pasado, un pasado que a veces los ha frenado. Entonces, en ese sentido, el mensaje del Papa a mí me pareció pues formidable para todos, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, porque, digo, más allá de que sea la figura del Papa y que nosotros seamos presbíteros y católicos, pues bueno, pero yo creo que alguien que viene y nos hace este planteamiento, pues, oiga, pues no nos está diciendo sino, ve más arriba. Él ve hizo más la allá. parte que le tocaba. Sí, claro, clarísimo. ¿No? Sí, y bien hecho. Y como dice el padre Jesús de la Torre, desde la elección de los lugares a donde fue. Digo, Chiapas, el estado más pobre, con todo esto que ha venido sucediendo, con esta presencia de esta rebeldía, a veces canalizada a través de las armas, otras veces canalizada a través del trabajo constante. Conozco muchas comunidades que, por ejemplo, están haciendo un esfuerzo sobrehumano por respetar el medio ambiente y producir. Luego Ecatepec, luego Morelia, luego Ciudad Juárez. Entonces, en todas y en cada una de ellas vemos también símbolos y signos. A propósito de la teoría de Humberto Eco de la semiología, símbolos que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con la pobreza y que tienen que ver también con esta incapacidad de transformar sociedades que han estado siempre relegadas. Un comentario para luego ir a la pausa. Mira, muy rápidamente entonces, el problema es que ahora vamos a empezar a vivir la cruda postfranciscana. Sí. ¿Sí? Y durante la visita del Papa hubo situaciones que fueron aprovechadas por el gobierno de una manera increíble. El dólar llegó a 19.70, no se nos olvide. La tortilla se fue para arriba hasta 18 pesos, una cosa así en algunos lugares. 22. ¿No? 22 pesos. Y hubo asesinatos en todo el país, una serie de asesinatos en Sinaloa y demás. En Guerrero. En Guerrero. Entonces, aquí hay un aspecto muy importante y es lo siguiente. No debemos nosotros esperar demasiado. El Papa en realidad se hizo eco
de lo que sería el mensaje evangélico. Pero finalmente, si no le hemos hecho caso al Creador, difícilmente le vamos a escuchar al emisario. Y por último, nomás, no se nos olvide que los cambios siempre han venido de abajo para arriba. ¿Sí? Por decreto no se va a conseguir nada. Se tiene que empezar a trabajar, como decía el padre Nacho hace un momento, se tiene que trabajar desde abajo. Somos los responsables, nosotros somos los responsables. Bien, vamos a la pausa, regresamos 9:19, 15 grados centígrados. Esto es Contextos y estamos en la mesa de análisis del tema que nos ocupa, ecos de la visita del Papa. How does it feel to treat me like you do? 9:21, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estela nos llama y nos comparte el siguiente comentario. Me parece un acto muy bueno y muy grande para México y todo el mundo el que nos visiten personas como el Papa, que saben de lo que están hablando, sobre todo él, que nos habla bajo la palabra de Dios y en general con las normas sociales que debemos de tener entre unos y otros, también bajo la palabra de Dios. Ahora que regresé de verlo en Juárez, se me ocurrió preguntarle a una persona que pertenece a la estructura política priista qué le pareció la visita del Papa, y dijo que bien, que como dicen los sacerdotes, lo que debemos de hacer es ayudarnos. Y bueno, esto me da pie para la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con todo esto que vivimos, con toda esta fiebre que se exacerbó con la visita del Papa? ¿Habrá diferencias, habrá cambios fundamentales o será una cuestión muy personal para que luego se refleje en la sociedad? Padre Latorre. Pues es un futurible muy complejo, ¿no? Pero bueno, sí va a tener sus repercusiones, sobre todo porque hay como una especie de coscorrón del Papa a los comportamientos que estaba amarrando cada vez más la Iglesia con el sector político, ¿no? Y económico. Se ve en el trayecto del Papa en una y otra ciudad como, sin pretender marginarlos, pero los grandes, los chipocludos, no entran. Él llega y le da su lugar al obispo local y camina con él en su diócesis, su saludito al obispo local, se olvida de los otros jerarcas muy altos que van por allí. Es bueno. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, deja mucha materia. Está la homilía en la Basílica de Guadalupe, que deja muchísima materia para la reflexión pastoral. Me parece que es de impacto así en general para la gente que está alrededor de la pastoral a nivel diocesano y a nivel parroquial. Yo por allí sí la veo. Hay algunas aportaciones muy, muy fuertes, por ejemplo la de Ciudad Juárez con los empresarios y trabajadores que también les mueve el tapete a muchos, ¿no? Y ya hay un golpe muy persistente a todo lo que es la asistencia social. Nos está diciendo, ya no estén entreteniendo en superficialidades, váyanse al fondo del problema, a las estructuras. Allí es cuando pega también con relación a los salarios y también con relación a la valorización de las culturas. La cultura, él hace una censura a los que de alguna manera juzgan que la cultura que ellos no tienen y que es de los otros, que la otra no vale. Y eso pues no, las culturas son culturas y valen por sí mismas y valen con toda su riqueza. También allí me fijo que cita 3 veces a Octavio Paz, que es es notable en México, con lo del laberinto de la soledad. Pero en esa cita el Papa está diciendo, hace tiempo nos enseñaron que México como que estaba en un lugar donde ya no había salidas. Y ahí cita el laberinto de la soledad. Y luego, cuando ya estaba por fallecer Octavio Paz, en una entrevista que le hace la revista que ella
¿cómo se llama? Hace memoria de Pacheco. Nexos. Bueno. No, siempre. Siempre. Sí. Que le preguntan pues que el asunto con Dios, ¿cómo anda eso? Dice, yo entiendo que Él me rastrea. Y ahí lo cita otra vez el Papa. Hace citas muy, muy interesantes, pero no se queda callado en cuanto a la limitación de esa afirmación. Se va a decir, miren, hay una desvalorización de la cultura de la colonia y nos vamos de la revolución la revolución liberal y esta otra, nos vamos a la indígena y se nos olvida la colonia. Y también eso a mí me llamó mucho la atención. Por ahí hay muchas, pero de que va a haber repercusiones, sí. ¿Cuánto? Pues se va a tardar. ¿Por qué? Porque, pues, yo me acuerdo que una vez andaba por allí traveseando esta Gloria Trevi con un león en Monterrey. Y se le ocurrió acercarle su manita al león y ¿sabes? Que le dio un zarpazo y que nos... Y fue a dar hasta el hospital, no se acuerdan de ese hecho, ¿no? Bueno, pues aquí hay muchos mensajes de este Papa que son un poquito así como agresivos. Órale, espérate y pues hay que meditarlos. Esperamos que no le hagamos olvidos, que somos listos para hacer olvidos. Por eso, pero eso va a depender de cada uno de nosotros como individuos, ¿o a usted le parece que vaya a haber una repercusión, por ejemplo, a nivel de diseño de políticas públicas o de consideraciones que puedan tener los políticos hacia ciertos grupos, específicamente los migrantes, específicamente los internos de los cerezos, los indígenas? ¿Será? Bueno, ya Peña Nieto hizo 2 alusiones, por lo menos lo que yo me acuerdo ahorita, cuando desde el Cerezo de Monterrey habla de que se va a hacer una nueva legislación para atender a los cerezos, y luego también la que hace desde allá de Veracruz, donde dice que México no debe de competir con los bajos salarios. Ya es, creo, una repercusión de eso. También en lo que veo un poquito que hay raspones es el Estado laico al Papa no le molesta, pero nada, no molesta, pues nomás que entendemos distinto el Estado laico. Yo veo que gente de gobierno entiende el laico lo opuesto a lo religioso, y en general pues no, lo laico es lo que tiene que ver con un Estado que no es confesional y que debe proteger a todas las religiones y no sobreproteger. Y así, y ahí también le puso un buen golpecito, sobre todo en el primer discurso ahí en el Palacio. Claro. Sobre el tema Sí, que estás abordando, Marcela, el Papa textualmente dice: a los dirigentes de la vida social, cultural y política les corresponde de modo especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino, en su familia y en todos los círculos en los que se desarrolla la sociabilidad humana, ayudándoles a un acceso efectivo a los bienes materiales y espirituales indispensables: vivienda adecuada, trabajo digno, alimento, justicia real, seguridad efectiva, un ambiente sano y de paz. Esto no es solo un asunto de leyes que requieren de actualizaciones y mejoras, sino de una urgente formación de la responsabilidad personal de cada uno, con pleno respeto del otro, como corresponsable de la causa común de promover el desarrollo nacional. Es una tarea que involucra a todo el pueblo mexicano en las distintas instancias, tanto públicas como privadas, tanto colectivas como individuales. Me parece que hay niveles distintos de responsabilidades. Los actores de la vida social a los que se ha referido, cultural, política, tienen una responsabilidad. Yo creo que el Papa no dijo otra cosa, sino lo que ellos ya saben que tienen que hacer, los actores en esto.
el padre de familia, la iglesia, la sociedad, los medios de comunicación, todos tenemos responsabilidades. Habrá que hacer cambios, sí, pero no porque lo dijo el Papa. O sea, el Papa vino a recordar algo que bien decía Luis Alberto, ahí está en el Evangelio. Digo, no está tal cual, ¿verdad? Pero se desprende del Evangelio. Pero los cambios que tenemos que hacer, no los tenemos que hacer porque el Papa vino y lo dijo, sino porque la realidad, la ética, el sentido común, la vocación profunda que tenemos nos implica y nos exige hacer estas grandes transformaciones. No las hacemos por 1000 cosas. Entonces el Papa lo que ha venido a decir es, las estructuras tienen que cambiarse. Cámbielas. ¿De dónde viene? Es la responsabilidad de la persona. Entonces yo creo que ahí es donde viene esta parte en la que cada uno de nosotros podemos ser invitados a asumir esta responsabilidad. Yo creo que el Papa ha venido a mostrar o viene mostrando este otro rostro de la Iglesia, porque a mí me parece que la Iglesia tiene muchos rostros. Hay rostros de poder, de autoritarismo, hay rostros de angelicalismo, de espiritualismos, pero hay rostros de mucha encarnación, de mucho compromiso con los pobres, de mucha lucha por la justicia, de mucha cercanía con la historia humana. Hay rostros distintos en la Iglesia. Y el Papa viene mostrando este rostro de la Iglesia cercana, de la Iglesia que va para adelante, de la Iglesia que rompe ataduras con el pasado, que rompe estructuras, de una Iglesia distinta, podríamos decir. Y él viene manifestando este rostro. Entonces yo creo, esta es mi opinión muy personal, yo creo que el efecto Francisco, así como hubo el efecto Fox, el efecto Francisco viene a ser para esta parte de la Iglesia o este rostro de la Iglesia como, sin duda alguna, como un aliciente muy importante. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que ya se viene haciendo, porque no voy a echarnos una porra para Torreón, pero esta búsqueda, por ejemplo, de atención, de servicio en el campo de las personas divorciadas, pues en Torreón lo tenemos hace 15 años, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y en otros lugares, pues ya estaba. Esta cercanía, esta parte de la misericordia. Ayer comía yo con alguna persona y me comentaba, ¿verdad?, que le dijo a alguien, le dijo, pues ahora sí vamos por las obras de misericordia. Y le dijo, padre, discúlpeme, tenemos 50 años haciendo y poniendo el énfasis en las obras de misericordia. O sea, lo que quiero decir es, el Papa sí tiene todo este peso, pues es el Papa, claro, ¿verdad? Pero la Iglesia ya viene caminando desde hace muchos años, una parte de la Iglesia, un sector importante de la Iglesia ya viene caminando, pues Samuel Ruiz, pastoral de migrantes, ya viene caminando desde hace muchos años en esta línea. Y el Papa lo que ha venido es a poner en el escaparate este rostro de la Iglesia. Ajá. Entonces yo creo que el efecto Francisco, así me gusta llamarle, viene a animar a los que ya están en esa línea para echarlos para adelante más, ¿verdad? Pues para sí. Decir, sígase, vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Pero el efecto Francisco, es bueno la figura que se utiliza para llamarlo así, no repercute de la misma manera en todos. Por ejemplo, yo leía al padre Alejandro Solalinde quejarse amargamente de que la visita papal había sido prácticamente organizada y gestada por el gobierno mexicano con ciertos fines políticos, porque no había tenido la sensibilidad de abordar los temas que en este momento son parte de nuestra agenda nacional, los 43 de Ayotzinapa, por ejemplo, y que entonces en ese sentido pues no se había cumplido, ¿sí?, la visita, las expectativas de la visita del Papa. Yo ahí difiero un poco, porque no hay que olvidar que en cuanto pasó lo de los 43, el nuncio celebró misa, y el nuncio no va de motu propio. Celebró misa allí en la escuela, acompañado de los obispos. En un tema tan delicado como ese, el nuncio, que nunca se mete, fue
lo que significa que es una presencia. No tuvo que haber preguntado, oye, ¿me meto o no me meto? Pero luego el Papa, a su regreso, dice en el avión, lo que pasa es que los grupos estaban enfrentados. Salen luego los padres de los 43, el vocero de los 43, y salen algunos otros organismos que están trabajando por la búsqueda de los desaparecidos y dice, no estamos enfrentados. Nos quedamos con esto, lo pensamos un poquito y regresamos y los escuchamos en torno al tema. 9:36, 15 grados centígrados. Esto es Contextos. Gracias por estar. 9:37 minutos, 15 grados centígrados. Bueno, dejamos ahí en la mesa el tema de por qué el Papa no recibió a los padres de los 43 de Ayotzinapa. Me parece que es importante porque es uno de los señalamientos que se le vienen haciendo con mucha insistencia, como de lo que dejó pendiente, pues, Luis Alberto. Mira, la verdad es que hace muchísimo tiempo nos hemos dado cuenta que el sistema político es tan poderoso que absorbe los golpes y los convierte en energía para regresarlos. En el caso particular de la visita del Papa, el hecho de haberse manejado como se manejó trajo como resultado que incluso las dos grandes televisoras nacionales se apoderaran de él, se apoderaran del mensaje, lo convirtieran en algo propio. El hecho de que el Papa haya estado en el Palacio Nacional y que ha sido festinado como una relación muy fuerte con el presidente de la República también se ha manejado de esa manera. Entonces aquí no es de extrañar que la situación sea de esa forma. Yo creo que en todos los aspectos hay claroscuros. Para mí, lo que mencionaba el padre Latorre hace rato de la elección de los lugares fue determinante. Sí, yo siento y pienso que debió haber sido la oportunidad de que se reuniera con los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, que tampoco ha quedado fuera de la mente del Papa. Pero sí era muy difícil completar todo. Sin embargo, volvemos a lo mismo. No podemos esperar que una persona venga y resuelva absolutamente los problemas de todo el país. Una vez más, a lo mejor puede ser bueno que no se haya reunido para que nosotros volvamos a sacar el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa y los otros 27,000 y pico de desaparecidos que hay en el país y sigamos insistiendo en eso, que no, porque a lo mejor, miren, yo quiero plantearlo así, a lo mejor si el Papa se hubiera reunido, hubiéramos pensado, o habría mucha gente que hubiera pensado, qué bueno que ya se reunió, ya se resolvió el problema de los 43 de Ayotzinapa, ya platicaron con el Papa, ya todo está resuelto. No, espérenme, precisamente no platicaron con él y el problema sigue vigente, sigue vivo, nos sigue doliendo, sigue sangrándonos ese problema. Ajá, bueno, por una parte fueron el tema de los 43 y por otra parte el tema sensible de los casos de pederastía que han ocurrido al interior de la Iglesia Católica, que a decir también de muchos analistas y columnistas fueron los dos temas ausentes que deberían de haber estado presentes. ¿Cuál es, ustedes como parte de la Grey Católica, de la jerarquía católica, de la comunidad católica, ustedes qué opinan de esto? ¿Debió haber tocado? Yo lo que veo es una sobredimensión de eso. En una entrevista que le hace un periodista alemán a Benedicto XVI, él dice, es muy grave eso. Nada más te voy a decir los datos que yo tengo. Representa esto 0 punto y luego 4 ceros, 3. Dice, es muy poco. Las minorías actualmente tienen todo el derecho a luchar por lo suyo, pero sí se da uno cuenta que sobredimensionan. Hace unos 3 años, aquí en una esquina de Gómez Palacio, un cuate por allí alegó que le estaban violando sus derechos porque era homosexual. Bueno, ¿y quién se los violaba si estaba ahí en la esquina? Bueno, armó un lío que ya se lo traían. Entonces, lo que digo yo en la columna semanal que escribo para 2 periódicos, digo, sí, es cierto que el Papa trae una agenda, pero los periodistas en relación a la Iglesia traen otra. Y la agenda es el Estado laico, la pederastía, Ayotzinapa, un montón de... son como 8 o 9 temas, donde
pastoralmente sí se les atiende, pero no se hace una publicidad. Lo que estaba hablando ahorita Nacho aquí de los casados y vueltos a casar, hay una labor pastoral en la diócesis desde hace 15 años. Es una labor meritoria, muy buena, de mucha valía. Entonces, lo de Solalinde. Solalinde yo a veces no coincido con él y casi siempre cuando él habla yo estoy en contra. Yo lo conozco personalmente, ¿no? Pero me da la impresión de que inmediatamente hace afirmaciones muy dramáticas, muy fuera pero descontextualiza. En una mesa de Canal 11, ahí, pues él arrebata la palabra para ser el primero y dice que es una visita confusa, que no se sabe dónde está el profeta y dónde está el jefe de Estado. Ay, bueno, pues Solalindito chulo, ¿verdad? Pero está acusado, ¿verdad? Pues, y porque luego de allí diríamos, pues mejor que no fuera jefe de Estado. No, el Papa necesita ser jefe de Estado. ¿Por qué? Oye, en la historia ha sufrido mucho la Iglesia cuando los poderes se han apoderado del Papa. Simplemente el caso de Aviñón, 70 años en Aviñón, preso. Cada rato llegaban los reyes, no les caía lo que el Papa decía y se lo llevaban. Y algunos lo hicieron, algunos reyes hicieron renunciar al Papa estando bajo la prisión de ellos. Todo eso, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es un Estado soberano chiquitito, muy significativo, pero más que nada para salvaguardar la libertad del jefe de la Iglesia Católica. Déjeme interrumpirlo, padre, porque sí me parece importante para colocarlo en su justa dimensión. Porque usted dice, se ha sobredimensionado el caso de la pederastía en este país. Marcial Maciel ha dejado unas repercusiones tremendas para la Iglesia Católica. Y mucho de lo que, por ejemplo, se le reclama a Juan Pablo II es haberlo protegido. Entonces, no sé si, y yo no sé si una madre de alguno de los chicos que hubiera sido víctima de una situación así, pudiera calificarlo de sobredimensionamiento. Sí, a mí me parece que, aunque el porcentaje sea tan bajo, así fuera el 1 o una persona de todo México, de todo el mundo, es una persona y es tan delicado como si hubieran sido miles, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido sí es un tema importante. En el aspecto del lenguaje que el Papa maneja de manera muy, muy, muy bien, ustedes que son especialistas en lenguaje, ¿verdad? El 30% es verbal, ¿verdad? Y el 70% es no verbal. Me parece que sí, en el imaginario colectivo y en la percepción de la sociedad, hubiera sido interesante estos encuentros, que de suyo hay que recordar que no hubo encuentros de grupos de ningún tipo con el Papa a lo largo de toda la visita. No hubo grupos por sectores que tuvieron un encuentro particular con el Papa. Se les invitó a los de Ayotzinapa, pues bueno, no quisieron. Aquí los de Vida, el grupo Vida de La Laguna, participó y les conseguimos los boletos para que fueran a la misa a Ciudad Juárez, y ahí estuvieron los de Grupo Vida. Y les buscamos cómo conseguir los boletos para que todos los del Grupo Vida que quisieran ir pudieran ir. Entonces, a lo que yo me refiero es, en el aspecto del lenguaje hubiera sido importante quizá la percepción, pero yo insisto y me regreso a lo que decía, no ha significado o no ha habido un silencio de parte del Papa en estos temas. Ya dije la presencia y el apoyo de la Iglesia y del Papa, porque es el nuncio, no de los obispos, el nuncio, en este caso. Y en el caso de la pederastía, incluso le hicieron la pregunta en el vuelo de regreso, en la rueda de prensa que hizo en el avión al regresar a Italia. Y él recordó y dijo,
Ciertamente no me reuní, pero el tema de la pederastía ha sido abordado y ha tomado el Papa una serie de medidas muy, muy importantes, y ahí en la rueda de prensa lo recordó, ¿verdad? Todo esto que se ha estado haciendo precisamente en esta línea, ¿verdad? Y con medidas muy, muy serias. Incluso en la rueda de prensa lo dijo, ¿verdad? Dijo, un obispo que cambia a un sacerdote acusado de pederastia y nada más lo cambia de un lugar a otro, debería renunciar. Lo dijo en la rueda de prensa, ¿verdad? Es decir, en el ámbito del lenguaje y de la percepción hubiera sido interesante, quizá. Me parece sí importante. Yo no sé, digo, no quiero defender al Papa, pero pues hay que se defienda solo. ¿Por qué decidió no hacerlo, verdad? Los de Ayotzinapa decidieron no ir a Ciudad Juárez, sí. No ir. Ellos decidieron no ir. Se les pidió, se les invitó. Pero de que la Iglesia ha estado, y el Papa en particular, pendiente de estos dos temas, ahí están estas respuestas del Papa en ese tema. Sí, yo creo que en muchas ocasiones queremos que las palabras sean precisamente las que nosotros pensamos y queremos colocarlas en boca, en este caso del Papa. Yo creo que el Papa sí tocó muchos temas muy importantes. A lo mejor no se reunió con los grupos, en particular con los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, pero sí tocó temas fundamentales. Yo creo que en buena parte lo que les dijo a los obispos, el mensaje, fue escúchalo tú, mi hijo, entiéndelo tú, mi nuera. Porque algunas cosas yo creo que podemos perfectamente llevarlas, por ejemplo, al ámbito de los políticos. Cuando respecto del dinero dice, la polilla y el óxido echan a perder, y por lo que los ladrones perforan muros y roban. Ok, sí, hay obispos que no, es decir, que evangélicamente los hablando... que andan en las camionetas esas que mencionó. Sí, de faraónicas y demás. Los que comen de la mano de la clase empresarial y política. Que se olvidan de la crítica que Cristo hizo precisamente a los fariseos, cuando dice aquello de que hagan lo que les dicen los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí? Porque les gusta lucirse, les gusta estar en los primeros lugares de las banquetes y demás. Yo creo que sí dijo muchas cosas, pero hay quienes quisieran que hubiese usado las palabras que ellos usan. Y yo creo que aquí es donde tenemos que tener la capacidad de leer lo que se dice, como dice el padre Nacho, con ese otro 70% de lenguaje no verbal. Porque de veras, el querer que la gente escriba o diga o piense lo que yo pienso es una falta de respeto a las personas. Y en este caso estaríamos faltándole el respeto al Papa cuando queremos que el Papa diga lo que yo pienso que debe decir. Bien, ¿podemos en una frase decir lo que significó la visita del Papa para cada uno de ustedes? Y con esto cerramos ya este espacio de contextos. Padre de la Torre. ¿Sí es una frase con una palabra? Sí, con una frase. Una frase, ¿con cuántas palabras quiero decir? No, pues yo siento que la presencia del Papa reactiva mucho, no nada más a la Iglesia, a sus dioses, sino también a los sectores empresariales y políticos. Es una reactivación muy interesante, ¿no? Y que tocó un montón de temas que no necesitó de que fuera un grupito específico. Bien. Permíteme una frase con poquitas palabras más. Yo escuché a un comentarista que estaba discutiendo lo de la visita, dijo, a nivel nacional, dijo, lo más importante de la visita del Papa a México fue el encuentro en Cuba. Y yo dije, ¿cómo? Y después me quedé reflexionando y creo que sí es cierto, porque el encuentro en Cuba fue el encuentro fraterno para romper siglos, de no escucharse, de no cercanía, de enemistad. Entonces el Papa lo que ha venido a hacer a México es decir, el camino es la reconciliación y la misericordia, la cercanía, el encuentro y el diálogo. Y no lo dijo de rollo, lo hizo en Cuba. Levantar ese silencio horrible entre dos iglesias, rupturas, y es una iglesia que dice, señalamos por dónde va el camino y lo hacemos. Entonces yo creo, en ese sentido me gustó mucho, ya después entendí la frase, ¿verdad? Después ya reflexionando la dije, pues sí es cierto, ¿verdad? Porque nos habló de encuentro
y de diálogo. Yo creo que si nos vamos por ahí, tenemos un... Oye, Luis Alberto. ¿puedo añadir otra A ver. final? No, mira, Sí. es que me hizo pensar, Nacho, mira, cuentan, esto es asunto entre líneas, que Castro, Raúl, es amigo del patriarca ese desde hace muchos años y que le dijo al Papa, oiga, pues yo estoy muy agradecido por lo que hizo usted para entendernos Cuba y Estados Unidos. Ahora permítame ser mediador para un encuentro entre ustedes y los ortodoxos. Perfecto. De favor. Sí. Perfecto. Respecto de los indígenas y los pobres, una misma frase de él dice: superar la distancia, la frialdad y la indiferencia del comportamiento triunfal y de la autorreferencialidad. Creo que eso es fundamental si queremos alcanzar un buen nivel en México. A mí lo que de manera personal me invita es, la resignación es un arma del diablo. y con el diablo no se dialoga. Con el diablo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por Contrario, es un ser placer. parte de esta mesa de análisis de contextos. Me dio mucho gusto verle, padre de la Torre. Gracias, Aquí Nacho. hablamos, aquí Gracias, Luis Alberto. Y bueno, nos despedimos ya hoy sábado. Se quedan ahora con el editorial de Noticieros Gren. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana.